México se ha convertido en el segundo país en Latinoamérica en aprobar el uso recreativo de la marihuana. La Corte Suprema de Justicia mexicana eliminó la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en el país norteamericano, aunque no avala su comercialización. Para muchos un fallo histórico. Tras el fracaso del Congreso mexicano para regular el cannabis recreativo, la Corte Suprema de Justicia aprobó este lunes levantar la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en el país norteamericano, aunque no avala su comercialización. Una norma que permitirá a los mexicanos pedir permisos para consumir de forma privada, cultivar y portar marihuana. Es porque quiero que en mi trabajo y en todos mis contextos me vean no solamente como la consumidora, sino como la persona responsable que está en el trabajo, o que la persona responsable que tiene su negocio, la persona responsable que no consume marihuana en la vía pública y alrededor de niños, o que incluso la fomenta, ¿no? Fomento la información, fomento incluso el autocultivo. Justo esto, la declaratoria, es lo que nos da. Normalizar el consumo, un paso más hacia la legalización más amplia en lo que podría ser, con sus correspondientes pagos tributarios, un mercado multimillonario. Según un informe de Endeavor, México es el segundo productor mundial de cannabis, con hasta 27.000 toneladas anuales. La Alianza Latinoamericana del Cannabis calcula que la industria medicinal y lúdica de esta planta generaría más de 22.000 millones de dólares en 4 años. Una reciente encuesta nacional arrojó que unos 7 millones de mexicanos entre 12 y 65 años probaron marihuana alguna vez y casi 2 millones mostraron prevalencia de consumo. Los consumidores regulares agradecen la nueva normativa. Pues es un gran alivio porque así ya no salimos con miedo a las calles de que la policía nos persiga o cualquier cosa así, ya podemos fumar tranquilamente. Porque es un paso más, es para el hombre, para la mujer, para muchas personas que deseamos ya una legalización. Y para algunos legisladores y activistas, esa legalización del consumo podría incluso ayudar a frenar la violencia vinculada al crimen organizado, al que desde 2006 se le atribuyen más de 300.000 asesinatos. Bueno, y para hablar sobre la despenalización del uso lúdico y recreativo de la marihuana por parte de la Corte Suprema de México, queremos hablar ahora con Amaya Ordorica. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. Ella es la coordinadora de Incidencia Política de Reverdecer Colectivo en México. Muy buenas noches. ¿Por qué se implica? Es algo que realmente llamó la atención. ¿Por qué se ha implicado tanto la sociedad civil en México en su legalización? ¿Realmente creen que tendrá un gran impacto? Hola, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, yo creo que México ha sido uno de los países que ha tenido que implementar una de las caras más duras de la guerra mundial contra las drogas, una estrategia que ha sido financiada e impulsada con mucha fuerza por parte de Estados Unidos en países del sur global, sobre todo países en América Latina, por ser países donde producimos plantas y sustancias psicoactivas ilegales. Los efectos de esta guerra han sido tan devastadores que actualmente en nuestro país tenemos una crisis de derechos humanos con más de 80,000 personas desaparecidas, más de 300,000 personas desplazadas internamente por la violencia. Tenemos una crisis de impunidad de casi el 90%, todo en el nombre de una estrategia de combate a las drogas. Y por eso es que la sociedad civil mexicana, desde diversos ángulos, tanto desde la academia como víctimas de la guerra, como pacientes que requieren acceso al cannabis, como personas jóvenes que creemos que podemos construir un México en paz, hemos estado impulsando un otro acercamiento a estas plantas y sustancias psicoactivas. Y esto que estamos viendo con la marihuana es un primer paso. Ahora, la próxima pregunta sería si la legalización de la marihuana contribuirá realmente a reducir el narcotráfico en México. Bueno, cuando hablamos de violencia en México es muy importante que no dejemos de lado que la narrativa de que la violencia viene únicamente del narcotráfico la ha fomentado el Estado mexicano, pero gran parte de la violencia en el marco de esta guerra es una violencia ejercida por el Estado. Entonces, en primera instancia, nosotros consideramos que la regulación dará paso, y aclarar que no estamos todavía ante la regulación, estamos ante un paso intermedio, pero la regulación podría dar paso a detener la violencia de Estado, que a su vez genera ciclos de violencia mucho más amplios. Además de que sí consideramos de que puede ayudar
a que diversas eslabones del narcotráfico puedan transitar hacia la legalidad, entendiendo que el narcotráfico no es un ente homogéneo, sino que está configurado por diversas partes, muchas de ellas configuradas por personas en inmensa vulnerabilidad. Muchísimas gracias por estas explicaciones y este análisis desde México. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema. Más de 60